Hola amigos, bienvenidos a tvelvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Yalix Hernández. Estamos listos para nuestro recorrido informativo. Sabremos qué es noticia a través de los portales. Vemos El Nacional. Principal información relacionada con Socorro Hernández, rectora del CNE, dice aunque no se recoja el 20% en un estado, debe haber referéndum. La rectora del Consejo Nacional Electoral justificó la regionalización en el artículo 4 de la Constitución, el cual estipula que Venezuela es un estado federal. Por cierto, Socorro Hernández dice el referéndum sigue en proceso de solicitud. Avanzamos, Luis Almagro, el CNE cambió arbitrariamente y con intencionalidad las reglas del juego. El secretario general de la OEA considera que hay un claro sesgo político en aplazar revocatorio para 2017, insistiendo en que debe haber observación internacional en el proceso. Revisamos otras notas relacionadas con el referéndum revocatorio. Vecchio, dice normativa del CNE, reconoce que la recolección del 20% debe ser nacional. El dirigente opositor Carlos Vecchio publicó a través de las redes sociales la normativa del Consejo Nacional Electoral. El reglamento estipula que los centros de recepción de firmas deben estar ubicados de acuerdo a las variantes geográficas y de población. Otras notas, las malas condiciones del estadio Luis Aparicio de cara a la temporada de béisbol que comienza pronto en octubre. Dice por acá el gerente de operaciones de las Águilas del Zulia, informó que se encuentran realizando trabajos para las mejoras en el terreno y los dos clubhouse. Dice, indicó que con esto el sitio podría estar listo en 80%. Y avanzamos con el Universal, como ven es noticia. Socorro Hernández, nuevamente la vemos aquí en la gráfica. Si en un estado no se completa el 20%, igual debe haber referendo. Otras notas liberan del encaje legal 5% para apoyo a la agricultura. Otras informaciones proponen nuevos sistemas de gestión para misiones y prevén reabrir hoy el paso de carga pesada en la frontera, hablando de Colombia y Venezuela. En sucesos, transportista de La Guaira fue torturado y asesinado en Petare. Y leemos otra nota relacionada también con policía, con seguridad. Dice, la policía no puede seguir matando gente inocente. CICPC ultimó al Care Pitbull, presunto asesino de jefe de Policaracas. Tenemos en unradio.net, vemos aquí a Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, dice, calificó como intromisión inaceptable declaraciones de Estados Unidos. Otras notas, inició consulta pública de la Ley de Seguridad Social. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional realizó la penúltima consulta pública de la Ley Especial de la Seguridad Social de los funcionarios policiales, mientras aseguran que dicha ley beneficiará a los cuerpos de seguridad del país. Hablan de la presentación oficial de esta regla, de esta ley, en 30 días frente a la plenaria del Parlamento. Y también hablan de que serán los funcionarios capacitados, dotados y además se les va a dar un pago merecido y serán apolíticos. Vamos a escuchar exactamente qué dijo Yajaira de Forero. Hoy estamos acá haciendo la consulta pública de la Ley Especial de Seguridad Social de los funcionarios policiales, una ley sumamente importante, una ley que ha nacido de la Comisión de Política Interior y que era una deuda para nuestros funcionarios policiales que a pesar de ellos prestar un servicio donde arriesgan su integridad física, arriesgan su vida, hasta el día de hoy nuestros funcionarios no gozaban de una ley que rigiera la seguridad social y que a pesar de que la Constitución en el artículo 86 así lo establece, no habíamos tenido esta ley. Pues esta ley trae aspectos muy importantes, como es el hecho de que se van a homologar todos los beneficios sociales que van a tener los funcionarios policiales. Pero también hay algún aspecto muy importante, que es que se está creando el Instituto Nacional de Seguridad Social del Funcionario Policial, un instituto que va a venir a regir lo que es la administración y recaudación de todos los fondos para brindarle todos estos beneficios a nuestros funcionarios. Nosotros seguimos haciendo leyes contra el AMPA, leyes contra la delincuencia, leyes que contribuyen a que Venezuela se enrumbe por el camino de resolver la grave crisis que en materia de seguridad ciudadana que hoy aqueja a los venezolanos, cuando sabemos que lamentablemente Venezuela se ha convertido ya en el país más violento del mundo, porque por fortuna los hermanos de El Salvador, que era el país más violento del mundo, han logrado reducir su índice de homicidios a 90 por cada 100.000 habitantes. Y Venezuela el año pasado tuvo una cifra de 92 por cada 100.000 habitantes. Además quiero destacar que el señor Nicolás Maduro ha anunciado recientemente la posibilidad de una misión para el tema de la seguridad social de los policías. A nosotros esto nos angustia mucho, por varias razones. Uno, porque no se ha evidenciado voluntad política del gobierno, de verdad,
de resolver el tema de la seguridad social de los policías. Tan es así que en primera discusión salvaron el voto, la bancada del PSUV, alegando que esto no era necesario, esta ley. Bien, palabras de la diputada Elsa Solórzano también en esta rueda de prensa y hablaban de un fracaso rotundo en materia de seguridad. Avanzamos con otro portal, vemos Globovisión, Socorro Hernández. Aunque el 20% no se recoja en un estado, debe haber revocatorio, son sus palabras. Otras notas, Embajada de Estados Unidos en Venezuela fijó mecanismo para pago de visa. A través de su página web señalaron que esta medida servirá para brindar un servicio más eficiente. Asimismo, indicaron que no aceptarán pagos en transferencias ni pagos con tarjetas de crédito en bolívares. Vemos también por acá, activan Plan Nacional contra el Secuestro. El operativo contará con más de 2.000 funcionarios que se desplegarán en una primera fase en los estados Miranda, Aragua, Carabobo y Zulia. Y en materia deportiva, denuncian a Rafael Dudamel por golpear a un hombre en Montevideo. Él se encontraba allí preparando el próximo partido, donde se enfrentará la Vinotinto a Uruguay. Y por supuesto ya llegaron a un arreglo, pero sin embargo esto sigue dando de qué hablar. Avanzamos con el impulso, principal información, Estados Unidos. Es alentador que la MUT proteste para exigir revocatorio. Otras informaciones, es noticia definitivamente en todos los portales Socorro Hernández, el revocatorio no se juzga como una elección, es un trámite. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral manifestó que no hay ninguna novedad en las condiciones anunciadas por el organismo para la recolección del 20% para activar el referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro, debido a que los lapsos están establecidos en la normativa. En cuanto al gobernador del estado Miranda, lo vemos en la gráfica, dice gobierno otorga crédito adicional a Miranda para cancelar deuda a trabajadores. En días pasados tuvieron que protestar para lograr esto. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, recibió este viernes un crédito adicional por parte del gobierno nacional con la finalidad de cancelar el retraso de los salarios a los trabajadores de la gobernación. Tenemos el tiempo.com.be. La próxima semana dirán los nuevos precios de los pasajes. Sin embargo, ya algunas unidades están cobrando el aumento. Está ya establecido en 80 bolívares y aunque no ha aparecido en Gaceta, ya ellos lo hacen. Dice el director de la Mancomunidad de Transporte Terrestre Urbano de Anzoátegui, Manuel Tocuyo, señaló que entre el miércoles y jueves venideros esperan anunciar las nuevas tarifas. Revisamos otras notas. Almagro dice CNE viola los plazos constitucionales para el revocatorio. Almagro invocó en mayo, lo recordamos, la Carta Democrática al considerar que la democracia venezolana está en riesgo. El secretario general de la OEA escribió en un comunicado que la presidenta del Consejo Nacional Electoral da muestra de una elevada impericia técnica. Y hablando del proceso de paz en Colombia, Colombia deja para la historia medio siglo de conflicto armado con la FARC. El Plan Colombia fue decisivo para inclinar la balanza militar del lado oficial. Tenemos por acá panorama.com.be. Aquí vemos a Vladimir Villegas en su programa Vladimir a la Una con Socorro Hernández, la rectora del CNE. Dice, si un estado no reúne el 20%, pero el resto sí, debe haber referendo. Petróleo venezolano perdió 94 centavos y cerró la semana en $37,58 por barril. A la derecha, Jorge Rodríguez, repudiamos las insolentes y groseras declaraciones de John Kirby. Por cierto, se une pues a la posición de la canciller Delcy Rodríguez. Otras informaciones, Marcos Torres, Industrias Diana, inaugurará línea de jabones en 45 días, producto que también está desaparecido de los anaqueles. A la izquierda, como héroes, reciben a la delegación paralímpica zuliana en el aeropuerto La Chinita. Otras notas, Kit Rodríguez sumó 44 rescates y Tigres continúa en batalla por el comodín de la Americana, hablando de grandes ligas. Avanzamos con Correo del Caroní, principal información habla del CNE y el revocatorio. Dice, insiste en bloquear el revocatorio para mantener al chavismo en el poder. El CNE, el poder electoral en manos del oficialismo, quebranta las reglas de juego de la democracia y viola la Constitución con dos recientes decisiones que ponen en entredicho la realización del referendo revocatorio presidencial. Dice que las nuevas restricciones a la participación ciudadana entorpecen la salida democrática a una crisis política y social que ha empobrecido a la población. Otras informaciones, hablando de transición política, la MUT anunciará el lunes estrategia para defender el revocatorio y reimpulsar el cambio político. Se están reuniendo entre jueves, viernes, el fin de semana lo harán también el domingo, con representantes estudiantiles, también con gente de la calle para pulsar la opinión. El jefe de la coalición opositora, Jesús Chudo Torrealba, informó que este domingo sostendrán una reunión con todos los secretarios ejecutivos regionales y jefes de comando. A la derecha vemos a Capriles, dice, pide a los venezolanos no convertir la indignación en
resignación. Es el sentir, mucha gente está desanimada, desesperanzada, y dice el gobernador de Miranda, reiteró que los 18 partidos que conforman la unidad están debatiendo los próximos pasos a seguir, por lo que invitó a no caer en la desesperación. Y a la derecha no podemos aceptar una violación a la Constitución, pero tampoco podemos enterrar el revocatorio, lo dice Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la MUT. Reiteró que en las próximas horas anunciarán los pasos adicionales en función de concretar un cambio de gobierno. En cuanto a educación, lamentable esta información, a pocos días de iniciarse las actividades, robos y obras inconclusas y maleza dan la bienvenida al año escolar. Aquí hablan de la desatención del Estado, condenó a las escuelas Trapichito 2, Ciudad Piar, Las Américas y Andrés Bello, ubicadas en San Félix, a comenzar actividades en recintos inhóspitos. También hablan de movimientos estudiantiles en este portal. Ministerio de Educación aplaza inicio de clases para el lunes 26 de septiembre. Tenemos el carabobeño, como lo ven, principal información está relacionada con Delcy Rodríguez y dice: Venezuela rechaza enérgicamente declaraciones de Estados Unidos, y el llamado es que se mantengan firmes al referendo revocatorio por parte de Estados Unidos y que, bueno, que el gobierno debe escuchar a todas las voces de la nación. Sin embargo, consideran que es una intromisión. Otras notas: comunidades protestan por no recibir bolsas del CLAD en Barquisimeto. Esta situación viene repitiéndose a lo largo y ancho del país. Advierten que 79% de sucrenses no estarán habilitados para firmar el 20%. Autorizan 10.000 tarjetas de movilidad fronteriza para usuarios frecuentes, hablando de la frontera colombo-venezolana. Defensor del Pueblo recibe denuncias sobre muertes de 42 recién nacidos. A la derecha, el ministro Néstor Reverol activó Plan Nacional Antisecuestro. Hablamos también en esta nota de Socorro Hernández, de Delcy Rodríguez. Dice: oposición venezolana no puede avalar supuesta violación a la Constitución. Hablando de la canasta alimentaria, vemos allí una gráfica de un mercado. Dice, la canasta alimentaria venezolana aumentó 34.000 bolívares en agosto, y si hablamos de petróleo venezolano, pierde 0,94 centavos y cierra en $37,58. Con esta nota hacemos el primer corte en tvelvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela. Enseguida volvemos. Seguimos en tvelvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela. Sentimos la noticia. Efecto Cocuyo. Estados Unidos acusa a Venezuela de ignorar voz de venezolanos al retrasar revocatorio. Palabras del vocero, el portavoz del Departamento de Estado. Otras notas: diálogo se desvanece ante condiciones impuestas para el referendo revocatorio, advierten politólogos. El Consejo Nacional Electoral finalmente habló. Las fechas anunciadas por el Poder Electoral el pasado miércoles 21 de septiembre, bueno, ya lo hemos conocido, lo hemos estado hablando a través de los diferentes portales que lo reseñan hoy. También, para lograr el 20% del revocatorio, cada captahuella debe registrar 35 electores por hora. Si el promedio es de 35 electores por hora, la MUD podrá recoger 3.963.120 de manifestaciones de voluntad para activar el referendo revocatorio. Y habla de los pasos a seguir para el referéndum. Tenemos por acá Carabota Digital, principal información: la respuesta de Machado Almagro sobre su posición ante decisión del CNE. Contundente, ha hablado directamente de lo que está haciendo el CNE y la posición del gobierno. Socorro Hernández: estamos cumpliendo la normativa en el proceso revocatorio. Vamos a escuchar palabras de la rectora. Criterios establecidos. Un partido político se considera nacional si por lo menos en 2 estados reúne la condición. Hay criterios. Nosotros tenemos criterios para eso. De acuerdo a ese criterio, para el referéndum debería aplicarse algo parecido en cuanto a que si el 20%, si en más de la mitad del país se recoge más del 20%, debería convocarse el referéndum. Bueno, eso nosotros lo tendremos que precisar. Ajá. Eso claro, lo que pasa es que está en juego un derecho. Claro, el derecho a revocar, es que aquí, insisto, nosotros hemos sido muy respetuosos de los derechos y estamos cuidando los derechos de ambas partes. Y lo seguiremos haciendo. Y sobre todo los derechos de los ciudadanos, porque es muy importante preservar los derechos de la ciudadanía. Exactamente. Y eso lo vamos a garantizar. En nombre de eso va la pregunta, en nombre de eso puedes tener la seguridad que los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de este país están garantizados con este Consejo Nacional Por ejemplo, ¿usted cree que para los efectos de los derechos democráticos de la población, si por ejemplo ocurre que en 17 estados se recoge el 20%, pero en 3 estados, 4 o 5 estados no se recoge,
y no hay referéndum, ¿a usted le parece que eso va a ser percibido como un acto de respeto al espíritu de la Constitución? Es por la misma razón que se distribuye el 20% de la manera que se distribuye, porque pudiera ser, vamos a ponernos en el otro escenario, ¿verdad? Pudiera ser que con 4 estados del país se recogiera el 20%, y no lo estamos haciendo de esa manera. Claro, no se está haciendo de esa manera. Estamos haciéndolo para todo el país, darle a todo el mundo las oportunidades para que se expresen. Entonces, cuando estemos en ese punto, entonces ya hablaremos. Claro, lo que pasa es que ese punto es vital para el desarrollo. Ahí estamos. Ese es el punto. Ahorita se le está dando por igual a todos los venezolanos y venezolanas la posibilidad de expresarse. Ahora yo le pregunto, ¿ese criterio puede ser cambiado en el CNE? ¿Ustedes piensan que ese criterio se puede cambiar o no? ¿Se va a mantener que sea el 20%? El criterio de preservar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas es presente. Pero en concreto, por ejemplo, le pregunto en concreto ya para ir a la pausa, si en el estado Cogede no se reúne el 20%, pero en el resto del país sí, ¿no hay referéndum o sí hay referéndum? Le pregunto, ¿sí o no? Debe haber referéndum. Vamos a la pausa. Ya venimos con la rectora Socorro. Debe haber referéndum, palabras dichas por la rectora Socorro Hernández. Se habla de que el gobierno pudiera presionar en 3 estados claves donde ha ganado el PSUV para que no se dé el referéndum. Precisamente en el estímulo está aquí nuevamente como protagonista la rectora. CNE dice debe haber referéndum revocatorio si algún estado no logra el 20% y los otros sí. Otras informaciones, triste, muere venezolano al lanzarse al vacío en aeropuerto de Bogotá. Un ciudadano venezolano murió tras lanzarse desde el 2º piso del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Así lo informaron medios locales este viernes. Las autoridades identificaron al extranjero como Edgar Alberto Montero, de 36 años de edad. Otras notas relacionadas con deportes, dice por acá Djokovic y los reproches de un campeón, y en la derecha bodas en la industria petrolera, hay una rebelión de las bases. Hablando de economía. Tenemos por acá a Porrea. Principal información es noticia. Delcy Rodríguez. Venezuela rechaza enérgicamente declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, y ya apuntábamos, decíamos un poco qué es lo que había dicho el señor Kirby. Hablaba de un diálogo serio y que se escucharan todas las voces de la nación. Sin embargo, es considerado por ella y por otros voceros del gobierno como una intromisión. Otras informaciones, esto ha dado mucho de qué hablar. Autoridades confirman uso de cajas de cartón para neonatos del hospital del Instituto Venezolano de Seguro Social e investigarán el autor de las fotos. Imagínense ustedes, la investigación va sobre quién publicó la gráfica donde los niños están en caja de cartón, no en mejorar las condiciones que están viviendo estos pequeñitos para que puedan desarrollarse como seres sanos. Otras informaciones, Embajada de Estados Unidos en Venezuela solo aceptará billetes de $100 para trámites. Vemos por acá, fallece el cineasta venezolano David Alonso en accidente de tránsito en Atacama. Vemos al centro Rafael Dudamel, señalado de agresión en Uruguay luego de defenderse de ataque en un hotel. Y al parecer la persona agredió en primera instancia al director de finanzas de la selección y bueno, cuando fue a agredirle a él se defendió, es lo que ha dicho, y que ya llegaron a un acuerdo. Sin embargo, están circulando algunas gráficas donde el señor aparece con el ojo roto, el ojo morado, con el ojo hinchado. Vemos por acá otras informaciones. Venezuela expresó enfático apoyo a Palestina en nombre de la EMNOAL en Ginebra. Destaca por allí, medios hegemónicos crean una realidad manipulada de Venezuela, en la parte izquierda inferior. Avanzamos con BBC Mundo, principal información relacionada con Donald Trump. La comunidad negra, así dijo, nunca, nunca, nunca ha estado peor. La frase de Trump que indigna a los afroestadounidenses. Y vemos en la gráfica la figura del boxeo Don King, apoyó a Trump en un evento este martes. Y dice por acá, en una ciudad estadounidense que lleva el nombre de una familia que poseía una plantación de esclavos, Donald Trump dijo que ahora los afroestadounidenses están peor que nunca, y la palabra negro pues no fue muy bien aceptada. Vemos por aquí en qué se parece Venezuela y Argentina y en qué no. Argentina y Venezuela, cuán parecidos son realmente. La comida, el clima, la mirada afligida de la gente. Desde que llegué a Argentina, el contraste con el calor, la alegría y la informalidad de Venezuela, donde viví hasta hace un mes, ha sido chocante. Las cosas que voy a extrañar de Venezuela y las que no. Hace un balance bien interesante este trabajo en qué se parece Venezuela y Argentina y en qué no. Tenemos CNN en español. Principal información, protestan en Charlotte porque odian a los blancos. Hay un gran racismo todavía a esta altura en ese lugar. Dice un congresista que representa a Carolina del Norte, se disculpó este jueves tras decir que hay disturbios en Charlotte porque los manifestantes odian a la gente blanca. Se siente muy de cerca ese repudio, ese rechazo de los negros, como se les han nominado por las personas de color, a las otras personas que son blancas. El racismo viene muy por parte de ellos. ¿En qué queda el proceso de referéndum revocatorio en Venezuela? Lo que debe saber de la crisis política en Brasil y exministro Mantega en libertad.
Recordemos que ayer estuvo en prisión, también señalado de hechos de corrupción. Con Zapata, diferentes trabajos, cada calificadora de riesgo ha reaccionado de forma distinta al canje propuesto por PDVSA. Otros trabajos, otras informaciones, el gobierno se afincará en Apure, esto lo comentábamos, Cojedes y del Tamacuro, para ganar el referendo revocatorio. Y leemos por acá, basta con que la MUD no logre recoger el 20% de las firmas en estos 3 pequeños estados para que el referendo revocatorio fracase. En estos días, dicen todos ellos, el gobierno ganó cómodamente las curules en las más recientes elecciones parlamentarias y buscará afianzar su fuerza allí. Por su parte, la oposición deberá diseminar su trabajo a escala nacional y adicionalmente trabajar duro, muy duro, en estos 3 estados históricamente chavistas. Vemos por acá también la posición que llevará a Voluntad Popular y a la MUD, menudista de la Primera Justicia, dice que entre la unidad, pues por supuesto hay diferentes opiniones, diferentes posturas ante el referéndum revocatorio. Sin el referendo revocatorio, lo que viene en Venezuela es una masiva y violenta protesta social. Mucha gente se ha preguntado, ¿y ahora qué? ¿Qué otra opción le queda a los venezolanos si se cierra definitivamente la posibilidad del revocar a la presidencia de Nicolás Maduro? La respuesta la vimos el mismo día del miércoles, dice el paro de transporte. Eso es lo que viene, las protestas sociales masivas. Mientras las rectoras del CNE se preparaban para anunciar lo que ya se sabía, unas condiciones absolutamente inconstitucionales para recoger el 20%, unos 25.000 transportistas del área metropolitana de Caracas paralizaban la ciudad ante la impotencia del gobierno. Como ven la gráfica, y le hemos comentado estos días, bueno, realmente habla por sí sola. Dice, con las condiciones impuestas por la mayoría de las rectoras del Consejo Nacional Electoral para recoger el 20% de manifestación de voluntades que activarían el referendo revocatorio, prácticamente se cierra la última opción que quedaba para ponerle fin a la presidencia de Nicolás Maduro por medio de un mecanismo institucional. Esperemos los lineamientos de la MUD el próximo lunes, a ver qué sigue. Nos despedimos, somos tvelvenezolano.com, desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia, les acompañó Yalix Hernández.